Hay un tipo de persona que todo el mundo admira pero que nadie envidia. La persona que siempre dice que sí, que nunca decepciona a nadie, que está disponible para todos en todo momento, que antepone las necesidades ajenas a las propias con una consistencia que los demás llaman generosidad, y que en el fondo, si fuera honesta consigo misma, tiene otro nombre. Agotamiento, resentimiento silencioso, una vida que se construyó alrededor de lo que otros necesitan y que en algún momento, generalmente tarde, demasiado tarde, revela que hay muy poco de lo que esa persona necesitaba para sí misma. Si te reconociste en esa descripción, aunque sea parcialmente, lo que voy a decirte hoy puede ser lo más importante que hayas escuchado en mucho tiempo. No porque sea nuevo, sino porque es la verdad que probablemente ya sabes, pero que te han enseñado a ignorar desde muy pequeño. Ser bueno con todos tiene un costo, y ese costo lo pagas tú, siempre. Con tu tiempo, con tu energía, con tus metas, con tu salud, con la vida que podrías estar construyendo mientras construyes la comodidad de los demás. Y hoy vamos a hablar de cómo parar, no de cómo volverte egoísta, de cómo empezar a ser inteligente contigo mismo, que es completamente diferente, y que es exactamente lo que necesitas. Necesito empezar con una distinción que lo cambia todo, porque sin ella el mensaje de hoy puede malentenderse de una manera que no ayuda a nadie. Ser inteligente contigo mismo no es ser egoísta. El egoísmo es la indiferencia hacia los demás. Es tomar sin dar. Es construir tu bienestar sobre el costo de otros. El egoísmo es un defecto real que produce daño real. Ser inteligente contigo mismo es algo completamente diferente. Es reconocer que tienes recursos limitados, tiempo, energía, atención, capacidad emocional, y que esos recursos necesitan ser gestionados con la misma seriedad con que gestionarías cualquier otro recurso valioso y no renovable. Es reconocer que no puedes dar lo que no tienes, que una persona agotada no puede cuidar bien a nadie, que alguien que sacrifica todo lo que necesita para sí mismo termina siendo una carga para los mismos que intentaba ayudar, solo que más tarde y de manera más dramática. Es reconocer que la mejor versión que puedes ofrecer al mundo, a tu familia, a tus amigos, a tu trabajo, es la versión de ti que está en buen estado, no la versión vaciada, no la versión resentida, no la versión que da porque no sabe decir no, no porque genuinamente quiere dar. La persona que aprende a ser inteligente consigo misma no da menos a los demás. Con frecuencia les da más, porque lo que da viene de un lugar de genuina elección y de recursos reales, no de obligación y de reservas vacías. Aquí es donde la mayoría falla. Hay una programación que la mayoría de la gente recibió en la infancia que hace que ser inteligente consigo mismo se sienta mal, que lo confunde con egoísmo, que produce culpa cada vez que alguien pone sus propias necesidades antes que las de otros. Esa programación viene de mensajes repetidos. Piensa en los demás antes de pensar en ti. No seas egoísta. Un buen hijo, una buena hija, un buen amigo, un buen empleado siempre está disponible. La gente que se queja de sus propias necesidades es débil o ingrata. Estos mensajes recibidos en la infancia antes de tener la capacidad de evaluarlos críticamente se instalaron como verdades y ahora operan automáticamente, produciendo culpa cada vez que intentas priorizarte, produciendo ansiedad cada vez que dices que no, produciendo una incomodidad que te jala de vuelta hacia el patrón de anteponer siempre a todos los demás. No te instalaron ese programa con mala intención. Las personas que te lo transmitieron probablemente lo recibieron del mismo modo y tampoco lo cuestionaron. Es un patrón cultural en muchas familias y sociedades, especialmente hacia las mujeres, que se presenta como virtud, pero que en la práctica produce generaciones de personas que no saben cuidarse a sí mismas sin sentirse culpables por hacerlo. Hoy te pido que cuestiones ese programa. No que lo descartes sin examinarlo, que lo examines con honestidad y que te preguntes si el patrón que produce en tu vida real está alineado con la vida que genuinamente quieres vivir. Si la respuesta es no, tienes información suficiente para empezar a cambiarlo. Piénsalo bien. Existe algo que los psicólogos llaman la paradoja del cuidador.
Es el fenómeno donde las personas que más se dedican a cuidar a otros, los que más se sacrifican, los que menos se priorizan, terminan siendo las menos capaces de cuidar de manera genuina y sostenida. El médico que no duerme, que no come bien, que no tiene ninguna práctica de restauración propia, eventualmente comete errores que el médico descansado no comete. El padre que se da completamente a sus hijos sin ningún espacio para sí mismo, eventualmente llega a un punto de agotamiento, donde su presencia ya no es nutricia, sino irritable y resentida. El empleado que nunca pone límites, que siempre acepta más trabajo del que puede manejar, que nunca dice que el plazo no es realista, eventualmente produce trabajo de menor calidad que si hubiera tenido la valentía de gestionar sus compromisos con honestidad. La paradoja es que el sacrificio sin límites no produce más ayuda, produce menos, produce una versión degradada de la persona que intenta ayudar, que a su vez produce una versión degradada de la ayuda que puede ofrecer. El cuidado sostenible, el que realmente sirve a otros en el largo plazo, requiere que quien cuida también sea cuidado, que sus recursos sean restaurados, que sus límites sean respetados, que sus propias necesidades tengan un lugar en la ecuación. Eso no es egoísmo. Es la condición básica para que el cuidado sea genuino y duradero, en lugar de agotado y resentido. Escucha esto. Quiero contarte sobre alguien cuya historia probablemente se parece más a la tuya de lo que crees. Se llamaba Patricia, 46 años, madre de 3 hijos, esposa, profesional con responsabilidades crecientes en su trabajo, hija de padres mayores que necesitaban atención creciente. En papel, una persona funcional. En la realidad, alguien que llevaba años operando en un estado de agotamiento, que ya era tan constante que lo había normalizado completamente. Patricia nunca decía que no. No en el trabajo cuando le pedían más de lo que era razonable. No en la familia cuando las demandas iban más allá de lo que podía dar sin sacrificar algo esencial. No con los amigos aunque sus propias necesidades llevaran semanas sin atención. Siempre encontraba la manera. Siempre estaba disponible. Siempre fue la que resolvía. Un día se sentó a revisar sus metas personales, algo que había escrito 3 años antes con mucha ilusión, y se dio cuenta de que no había avanzado en ninguna de ellas, ni una sola. No porque no fuera capaz, sino porque en 3 años no había habido un solo momento que fuera genuinamente suyo. Cada porción de su tiempo y su energía tenía dueño, y ese dueño nunca era ella. La conversación que tuvo consigo misma ese día fue difícil, porque significaba nombrar algo que había estado evitando nombrar, que su disponibilidad total con todos no era generosidad pura. Era también miedo, miedo a decepcionar, miedo al conflicto, miedo a que si dejaba de ser indispensable para todos, perdería el valor que les daba a las relaciones en su vida. Ese miedo disfrazado de generosidad le había costado 3 años de sus propias metas. Y la pregunta que le cambió todo fue simple. ¿Cuántos años más estás dispuesta a pagar? La respuesta fue ninguno. Aquí es donde la mayoría falla. Hay 4 maneras específicas en que la incapacidad de ser inteligente contigo mismo te está costando más de lo que reconoces. Quiero nombrarlas con precisión, porque el costo que ves claramente es el costo que puedes decidir dejar de pagar. El primero es el costo en tus metas. Cada vez que dices que sí a algo que no es tu prioridad, estás diciendo que no a algo que sí lo es. Cada hora que va hacia las demandas de otros es una hora que no va hacia lo que estás construyendo para tu vida. Eso no siempre es un problema. La generosidad genuina tiene valor real. Pero cuando el patrón es sistemático, cuando siempre hay espacio para las metas de todos, excepto para las tuyas, el costo acumulado en años es devastador. Las metas no se alcanzan con heroísmo esporádico. Se alcanzan con tiempo y energía consistentemente invertidos. Y si ese tiempo y esa energía están sistemáticamente disponibles para todos, excepto para ti, las metas quedan en intención permanente. Siempre para después.
Siempre cuando haya más tiempo, siempre cuando todos los demás estén bien. Ese momento no llega solo, hay que crearlo. El segundo es el costo en tu salud. El estrés crónico de estar siempre disponible, de nunca tener espacio real para la restauración, de cargar con las responsabilidades propias y las ajenas simultáneamente, tiene consecuencias fisiológicas que no son metáfora, son biología. El cortisol elevado de manera crónica deteriora el sistema inmune, interfiere con el sueño, afecta la función cognitiva, contribuye a la inflamación sistémica que está detrás de enfermedades cardiovasculares, metabólicas e incluso de ciertos tipos de cáncer. El cuerpo no distingue entre estrés emocional y amenaza física. Ambos producen la misma cascada hormonal, y esa cascada, sostenida durante meses o años, produce daño real y documentado. La persona que no tiene límites no solo está sacrificando sus metas y su tiempo, está sacrificando su salud. Y sin salud, el resto del sacrificio pierde sentido. El tercero es el costo en la calidad de tus relaciones. Esto es el más irónico de todos. Las personas que se sacrifican por sus relaciones sin poner límites, frecuentemente terminan con relaciones de menor calidad que las que pusieron límites saludables. ¿Por qué? Porque el resentimiento acumulado de dar siempre más de lo que recibes, aunque no se exprese directamente, tiñe las relaciones. Produce una dinámica donde una persona da y la otra toma, que es fundamentalmente desequilibrada y que eventualmente produce distancia o conflicto. Produce irritabilidad en quien da, que se manifiesta en pequeñas fricciones cotidianas. Produce dinámicas de dependencia que no son saludables para ninguna de las dos partes. Las relaciones más sólidas son las que tienen claridad mutua sobre los límites, las que no requieren que nadie se anule para que funcionen, las que permiten que cada persona sea ella misma, con sus necesidades, sin tener que sacrificarlas completamente para ser aceptada o amada. El cuarto es el costo en tu autorrespeto. Cada vez que dices que sí cuando quieres decir que no, algo pequeño ocurre. Tu opinión de ti mismo baja un grado. No dramáticamente, silenciosamente, como agua que erosiona la roca. Un grado por aquí, un grado por allá, hasta que la imagen que tienes de ti mismo es la de alguien que no puede confiar en sus propias palabras, que promete cosas que no quiere cumplir, que se traiciona a sí mismo con regularidad para mantener la comodidad de otros. Y desde esa imagen de ti mismo, construir algo grande se vuelve casi imposible. Porque la confianza que necesitas para perseguir algo difícil requiere que te creas capaz de comprometerte y cumplir. Y si llevas años incumpliendo el compromiso más fundamental, el que tienes contigo mismo, esa confianza se erosiona hasta casi desaparecer. Piénsalo bien. Existe una habilidad que separa a las personas que avanzan consistentemente de las que no. No es el talento, no es la inteligencia, no es el acceso a recursos. Es la capacidad de decir que no. No de manera agresiva, no de manera descortés, pero de manera real, clara y sin la necesidad de justificarse extensamente por no estar disponible para todo lo que otros quieren de tu tiempo y tu energía. El no es la herramienta de gestión de recursos más poderosa que existe. Cada no que le das a algo que no merece tu tiempo es un sí que le estás dando a algo que sí lo merece. Y en la práctica la vida se construye tanto con los nos que das como con los síes. Pero hay algo que hace que el no sea difícil para la mayoría de las personas, más allá de la programación de infancia que ya mencionamos. Es la confusión entre rechazar una solicitud y rechazar a una persona. Cuando alguien nos pide algo y decimos que no, una parte de nuestra mente lo registra como si estuviéramos rechazando a esa persona, como si el no a la solicitud fuera equivalente a no me importas o no me interesa tu bienestar. Y esa ecuación produce una incomodidad emocional que hace que el sí sea automático, aunque no sea lo que queremos ni lo que es mejor para nadie. Pero la ecuación es falsa. Puedes decirle que no a alguien que te importa profundamente. Puedes rechazar una solicitud sin rechazar a quien la hace. Puedes amar a alguien y no estar disponible para todo lo que esa persona quiere de ti en todo momento. Esa distinción, cuando genuinamente la internalizas, transforma tu relación con el no.
Lo convierte de una herramienta que parece dañina en lo que realmente es, una herramienta de honestidad. Porque el no honesto es siempre más respetuoso que el sí deshonesto que genera resentimiento. Escucha esto. Warren Buffett, uno de los hombres más exitosos en la historia de los negocios, tiene una frase sobre el enfoque que captura perfectamente la idea central de todo lo que estamos hablando. Dice que la diferencia entre las personas exitosas y las muy exitosas es que las muy exitosas dicen no a casi todo. No a casi todo. No porque sean antipáticas o indiferentes, sino porque entienden con una claridad que la mayoría no tiene, que el enfoque es un recurso que se crea por exclusión. Que puedes enfocarte en algo importante exactamente en la medida en que te niegas a dispersarte en todo lo que no lo es. Cada solicitud que llega a tu tiempo y tu energía es una competencia por recursos limitados. No todas las competencias merecen el mismo resultado. Y elegir conscientemente cuáles ganan y cuáles no, es exactamente lo que significa ser inteligente contigo mismo. Esto aplica en el trabajo, cuando la solicitud número 14 del día llega, y aceptarla significa que el proyecto que más importa no va a avanzar. Aplica en las relaciones, cuando alguien quiere más de tu tiempo del que puedes dar, sin sacrificar lo que necesitas para estar bien. Aplica en los compromisos sociales, cuando el calendario se llena de cosas que dijiste que sí por inercia y que en realidad no nutren nada importante. Aplica en los favores, en las responsabilidades no solicitadas, en las expectativas ajenas que de alguna manera se convirtieron en obligaciones tuyas, sin que nadie haya tenido esa conversación explícita contigo. En todos esos contextos, el no inteligente no es descortesía. Es gestión de los recursos que hacen posible todo lo demás. Aquí es donde la mayoría falla. Quiero hablarte de límites porque es la palabra que aparece en todas las conversaciones sobre este tema y que la mayoría de la gente no sabe cómo aplicar en la práctica. Un límite no es un muro. No es una declaración de guerra. No es un anuncio de que ya no te importan las personas que te rodean. Un límite es simplemente una descripción honesta de lo que puedes y de lo que no puedes hacer, de lo que estás dispuesto y de lo que no estás dispuesto a aceptar, comunicada de manera clara y sin agresividad. Los límites saludables tienen 3 características. Son claros. No son vaguedades que dejan espacio a la interpretación. Son declaraciones específicas sobre situaciones específicas. No puedo asumir más proyectos este mes, es claro. Estoy un poco ocupado, no lo es. Son consistentes. Un límite que se mantiene cuando es cómodo, pero que desaparece cuando hay presión, no es un límite. Es una preferencia que se negocia según la intensidad de la demanda. La consistencia es lo que le da al límite su credibilidad. Las personas de tu vida aprenden a respetarlo cuando ven que es real. Y aprenden a ignorarlo cuando ven que con suficiente presión desaparece. Son comunicados sin agresividad, pero también sin excusa excesiva. No tienes que justificar extensamente cada límite que pones. No tienes que inventar razones más aceptables que la real. La razón real casi siempre es suficiente. Necesito ese tiempo para algo que es prioritario para mí. Es una razón válida. No requiere elaboración ni disculpa. Lo que hace que poner límites sea difícil no es que sea complicado técnicamente, es que requiere tolerar la posibilidad de que alguien se decepcione. Y para las personas que han construido su valor en función de no decepcionar a nadie, esa posibilidad produce una ansiedad que empuja de vuelta hacia el sí automático. Pero hay algo que vale la pena recordar cuando esa ansiedad llega. La decepción de alguien por un límite que pusiste es su respuesta emocional a la información. No es evidencia de que hiciste algo malo. No es una consecuencia que te hace responsable de resolver. Es simplemente información sobre cómo esa persona experimenta el límite. Puedes tolerar que alguien esté momentáneamente decepcionado contigo. Puedes seguir siendo una persona de valor para esa relación, aunque no siempre estés disponible para todo lo que quieren. Puedes ser querido y tener límites al mismo tiempo. De hecho, en las relaciones más sólidas, los límites no dañan el vínculo.
lo fortalecen, porque construyen el respeto mutuo que hace que el dar genuino sea posible. Piénsalo bien. Existe un patrón que se repite en la vida de muchas personas que finalmente aprendieron a ser inteligentes consigo mismas, y que vale la pena entender porque desmonta un miedo muy común. El miedo de que si empiezan a poner límites, perderán las relaciones que valoran. Lo que ocurre en la realidad, en la gran mayoría de los casos, es lo opuesto. Las relaciones que sobreviven a los límites y que se adaptan a ellos son, casi siempre, las relaciones de mayor calidad. Las personas que genuinamente te valoran no desaparecen cuando dejas de estar disponible para todo. Se adaptan, respetan. En algunos casos, incluso expresan admiración por la claridad que ahora tienes sobre lo que puedes y no puedes dar. Las relaciones que no sobreviven a los límites revelan algo importante sobre su naturaleza. Eran relaciones que dependían de tu disponibilidad ilimitada, no de ti, que valoraban lo que hacías por ellas, no quién eras. Y perder ese tipo de relación, aunque duele, es información que libera. Libera el espacio y la energía que esa dinámica consumía, y que puede ahora ir hacia relaciones más genuinas y hacia tus propias prioridades. No todas las pérdidas son pérdidas, algunas son correcciones. Escucha esto. Hay algo que quiero que consideres sobre la relación contigo mismo, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora tiene que ver con cómo te relacionas con los demás. Pero la relación más importante que tienes es la que tienes contigo mismo, y es frecuentemente la más descuidada. Ser inteligente contigo mismo significa también tratar tus propias necesidades con la misma seriedad con que tratas las de otros. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo sin ninguna razón más que porque lo necesitabas o lo querías? No porque alguien más se beneficiara, no porque fuera parte de una responsabilidad, solo porque te hacía bien. Para muchas personas esa pregunta genera un silencio incómodo. O la respuesta es hace mucho tiempo, o la respuesta viene acompañada de una justificación, como si necesitar una razón adicional para hacer algo por sí mismo fuera la norma. No debería serlo. El cuidado propio no es un lujo, es una responsabilidad. Es lo que hace posible que todo lo demás funcione. La mente que descansa piensa mejor. El cuerpo que se cuida trabaja mejor. La persona que tiene espacio para sus propias necesidades tiene más para dar a los demás cuando elige hacerlo. Cuidarte no es quitarle tiempo a los demás. Es invertir en la versión de ti que los demás tienen acceso. Y esa versión, cuidada y restaurada, es infinitamente más valiosa para todos que la versión agotada y resentida que resulta de ignorar sistemáticamente lo que necesitas. Aquí es donde la mayoría falla. Quiero ser concreto porque la teoría sin práctica es solo conocimiento que no cambia nada. Esta semana, haz un inventario honesto. Toma un papel y traza 2 columnas. En la primera, lista todos los compromisos regulares que tienes con otras personas. En la segunda, lista todos los compromisos regulares que tienes contigo mismo, con tus metas, con tu salud, con tu desarrollo, con lo que te restaura. No lo que quisieras tener, lo que realmente existe en tu semana ahora mismo. Mira las 2 columnas. El desequilibrio que encuentres es información sobre cuánto espacio genuino ocupa tu propia vida en tu propia agenda. Luego identifica un compromiso en la primera columna que pueda reducir o eliminar sin consecuencias reales serias. Solo uno. No hagas una revolución esta semana, haz un ajuste. Libera ese tiempo y decide con anticipación a dónde va a ir. No a llenar el espacio con otra demanda ajena, a algo de la segunda columna. Al mismo tiempo, practica el no pequeño esta semana. Una vez al día, di que no a algo que normalmente habrías aceptado automáticamente. No algo crítico, algo menor. Una solicitud que podría atender otra persona. Una reunión que podría ser un correo. Un favor que genuinamente no tienes espacio para hacer bien. Solo uno por día, sin elaborar extensamente la justificación, con claridad y amabilidad. Y observa lo que pasa. Observa si la relación se rompe. Observa si la persona se va.
Observa si las consecuencias que temías se materializan. En la mayoría de los casos no lo harán, y esa evidencia, acumulada día a día, empieza a erosionar el miedo que hasta ahora ha mantenido el patrón en su lugar. Finalmente, esta semana, programa una hora que sea completamente tuya. No para ser productivo, no para avanzar en nada, para hacer algo que simplemente te guste o te restaure, sin justificación adicional que eso. Y cuando llegue esa hora, no la cedas. Trátala con la misma seriedad con que tratarías un compromiso con alguien importante. Porque eres alguien importante, y es tiempo de que empieces a tratarte como tal. Quiero cerrar con algo que quiero que lleves contigo. La generosidad más grande que puedes ofrecerle al mundo no es tu disponibilidad total. Es tu mejor versión. Y tu mejor versión no existe cuando estás agotado. No existe cuando estás resentido. No existe cuando llevas años sin espacio para las cosas que te importan genuinamente. No existe cuando te has construido completamente alrededor de lo que otros necesitan, sin haber prestado atención a lo que tú necesitas. Tu mejor versión existe cuando estás en buen estado, cuando tienes recursos reales para dar porque también has invertido en ti, cuando el sí que le dices a alguien es genuino y libre, no obligado y agotado. Cuando puedes ayudar desde la plenitud, en lugar de desde el vacío. Ser inteligente contigo mismo no te aleja de los demás. Te permite estar verdaderamente presente para ellos. Porque la persona presente, descansada, que eligió estar ahí, da infinitamente más que la persona agotada que no sabe decir que no y que está ahí por inercia. El mundo no necesita más personas que se anulen completamente por los demás. Necesita personas que se cuiden suficientemente para poder cuidar de verdad. Que tengan límites suficientemente claros para que su sí signifique algo real. Que se traten con suficiente inteligencia para tener algo genuino que ofrecer. Esa persona puede ser tú. Empieza hoy, no mañana, no cuando todos los demás estén bien. Hoy. Porque el mejor momento para empezar a tratarte inteligentemente siempre fue ahora. Y ahora, afortunadamente, todavía está disponible.